La mañana. En directo. Ya la tenemos a la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María René Castro, que ha sido una de las voceras permanentes que ha tenido el Ministerio del Gobierno, el Ministerio de Salud en materia de la pandemia, la vacunación y todo lo demás. Agradecemos su tiempo. Un gusto saludarla, viceministra. Gracias por este espacio y por haber atendido nuestra llamada. Viceministra, haciendo siempre empatía con la gente, porque eso es lo más importante. Si no hacemos eso, no tiene mucho sentido nuestro trabajo periodístico y comunicacional. Haciendo esta empatía con la gente, doctora, que está en las filas de las vacunas, le pregunto lo siguiente, doctora Castro. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación que existe para este desorden que se ha dado? Porque el plan piloto de vacunación con los puntos distribuidos en distintos lugares de la ciudad fue muy bueno. Eso indudablemente fue una gran medida, fue un gran acierto, muy bien. El crear puntos donde se veía mucho orden, coordinación, disciplina, gran despliegue de personal, avanzaba muy rápido la vacunación, muy fluida, las filas no eran muy largas. Pero ahora en esta otra etapa, doctora, en la que la gente está buscando ya su segunda dosis porque les han dado fechas, se ve las filas, gente que desde las 3 de la mañana tiene que ir a hacer fila para su segunda dosis, estoy hablando de la segunda dosis, protesta de la gente en las puertas, aglomeraciones. ¿Qué pasó, doctora? ¿Por qué esto se desfiguró de esta manera? Yo veo dos posibilidades, usted seguramente lo explicará o me corregirá, en fin. La gente dice, no hay vacunas, están faltando seguro vacunas y por eso ahora no vacunan tan rápido y en fin, la especulación, el rumor. La otra puede ser que la logística, la cadena de coordinación, de sincronización, haya fallado y por eso esto no está fluyendo como fue la primera fase de este plan piloto. Doctora, le traslado la pregunta de la gente en las filas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se presente esto? Doctora Castro, un gusto, adelante. Muchas gracias, Pedro. Evidentemente es muy importante el análisis que tú vas haciendo. Y eso es lo que yo hace 2 minutos estaba reclamando en otros medios de comunicación, que las personas tenemos esa mala costumbre de esperar hasta el último momento, o cuando la situación está complicada para hacer lo que tenemos que hacer. Mira, teníamos semanas, si tú te acuerdas, Pedro, decíamos, vengan a vacunarse, la escuela está vacía. Yo publicaba en el Twitter, me iba a un punto y decía, terminábamos de despachar a toda la gente que teníamos y escribía en el Twitter, la escuela está de vacía, vengan por acá a vacunarse, recibir su dosis de esperanza. Pero mira, no lo hacía, la gente siempre hace eso, esperar hasta el último momento. Creo que es importante que aprendamos también de esta pandemia lo que es el orden. Seamos muy ordenados y muy responsables con la población. Tenemos un grupo de personas que está recibiendo, como tú dices, su segunda dosis. Y tenemos ahora gran cantidad de personas que están buscando la primera. Seamos organizados. Si nosotros somos ordenados, las cosas van fluyendo, como nos ha ocurrido, por ejemplo, en Cochabamba. Teníamos importantísimas filas, cuadras de filas, y las cuadras de filas las hemos podido despachar hasta mediodía. ¿Por qué? Porque teníamos una logística que nos ha permitido avanzar de esta manera. Y no solamente aplicábamos la primera, también las segundas dosis. Ahora tenemos a todas esas personas que no fueron en la primera ronda cuando les tocaban, personas mayores de 60 años, no fueron. Bueno, ya, personas de 50 años a 59 años, tampoco fueron. Entonces abrimos la vacunación desde los 40 a de 40 en adelante, perfecto. Ahora tenemos personas de 60, de 50, de 40, justamente cuando ya podían haber estado vacunados. Seamos responsables. Siempre es muy importante que acudamos en nuestro tiempo porque las puertas siempre han estado abiertas para poder administrar estas vacunas. Doctora, pero acá hay un detalle, doctora Castro. El 80 o 90% de esta gente que está en esas interminables filas ahora es gente que está acudiendo para su segunda dosis, porque todos ellos ya tienen fecha, los han citado para una determinada fecha, muchos eran para el jueves, otros ya para el viernes, que les toca la segunda dosis. La gran mayoría de esas personas que están en las filas, doctora, son para la segunda dosis. En realidad no en todos los puntos, mi querido Pedro. Te cuento que yo estando en las filas he podido hacer la verificación de que no todos son para las segundas dosis. Y por eso justamente iba nuestro reclamo.
porque decíamos, pero señor, usted podía haber venido antes, ¿para qué viene a hacer fila tan temprano si podía haberse vacunado hace semanas atrás? Nosotros hemos tenido un importante avance en la administración de las vacunas durante estos puntos de vacunación. El día de ayer nosotros hemos alcanzado 45.951. Por ejemplo, los domingos hemos llegado a 2.000, sábados a 5.000 y los sábados están funcionando. Los viernes, por ejemplo, te voy a demostrar que hay una reducción abismal. Tenemos 38.135. El jueves 3.052, el 3 de junio 3.052 vacunas aplicadas, que era feriado. Y nosotros tenemos, por ejemplo, te doy una cifra, el 26 de mayo, 60.807 personas que han acudido a vacunarse. Es decir, que esto ha ido lógicamente incrementando, ¿sí? Va reduciéndose en algunas fechas, porque también esperamos pues que sea el momento más distante, esperamos a último rato para poder ir ahí a recibir nuestra vacuna. Nos es importante que la población vaya y como yo les digo a veces en las filas, vengan cuando las cosas están vacías. Siempre esperamos a último rato, cuando todo ya está complicado, cuando todo está lleno para poder ir. Hemos tenido momentos abiertos justamente para recibir estas vacunas, donde hemos tenido un amplio espacio. Ahora tenemos que volver a reajustar toda la logística para poder atender justamente esta amplia demanda que se necesita. Ahí nuestra recomendación hacia los servicios departamentales de salud, que hagan una verificación, así como nosotros nos damos el tiempo de ir a hacer una verificación de los puntos de vacunación, es una obligación de ellos estar continuamente supervisando que existan dos filas, una para la primera dosis y una para la segunda dosis. Nos organicemos ahora con lo que tenemos, vayamos justamente a apoyar a nuestra población y esa es una recomendación que hacemos justamente hacia los gobiernos subnacionales. Bueno, doctora, seguramente los hechos y la realidad, a mí me gustaría mucho, doctora Castro, que le den la razón a usted y que en el curso de estas próximas horas o días ya veamos puntos de vacunación volver a su normalidad, vale decir, mucha fluidez y ya no aglomeración de gente. Esperemos que así sea y que la gran cantidad de personas que están en la fila no sean para tanto así para la segunda dosis, sino que también para la primera. Yo le cuento la experiencia, por ejemplo, porque pude pasar por ahí del Instituto Americano. La tremenda fila, doctora, pero y hasta bloquearon la 20 de octubre y la Andaeta, eran de la segunda dosis. La fila para la primera era de 20, 25 personas. Y toda la gente ahí protestaba y decía, pero ¿para qué nos piden que nos vacunemos? ¿Para qué nos dan una fecha para la segunda dosis si venimos y no hay y hay esta fila tan grande? En fin, pero doctora, veremos, bajo la lógica que usted tiene, tendríamos que en estas próximas horas ver ya una disminución, que se despejen las filas y que todo fluya como era en la primera parte de este exitoso plan piloto. Esperemos que así sea, doctora, ojalá que esto se dé hasta mañana. Doctora, ¿cuántas vacunas quedan en el país? Se habló de que eran 432.000 vacunas que quedaban a nivel nacional. No sé si esa cifra es correcta, y de esas, ¿cuántas son para la segunda dosis, reservadas obviamente, cuántas todavía para la primera? Esos datos que son siempre, o necesitamos que sean esclarecidos, doctora Castro. Claro que sí. Mira, Pedro, nosotros tenemos en el país, hemos tenido en realidad una llegada de 2.766.050 dosis de vacuna que han ido arribando a nuestro país. Tenemos un total de dosis restantes en general de 887.348, que corresponden a primeras y a segundas dosis. Si hacemos el análisis de las primeras dosis que tenemos en el país, tenemos en este momento disponibles 338.692, que están distribuidas justamente en los 9 departamentos. Entendemos que los departamentos también las tienen distribuidas entre los diferentes municipios. Esta es la cantidad de dosis que nosotros tenemos hasta el momento. Doctora, estas 338.692 dosis son para la primera vacuna, para la primera dosis. Sí, para las primeras dosis. Y ahí tenemos una mezcla. Tenemos parte de Sinopharm, todavía tenemos parte de Sputnik que están siendo administradas en estos momentos. Doctora, ¿cuántas personas han recibido ya por todo en el país su primera dosis y están camino a la segunda? Tenemos 1.470.833 personas
que han recibido la primera dosis. Y mira, Pedro, lo importante que es esto, de acuerdo a los estudios van mostrando que esta primera dosis es fundamental y va generando justamente la mayor producción de anticuerpos en el organismo. Así que tenemos 1.470.833 personas que están protegidas. Doctora, bueno, se supone que también tendrían que haber 1.470.000 dosis, o perdón, segundas dosis ya para estas personas, entre Sinopharm, Sputnik, esa segunda dosis y este lote que tendría que ser similar, el mismo número, ¿lo tenemos? ¿Está garantizado o es menos? De Sinopharm nosotros siempre recibimos la primera y la segunda dosis por el tiempo de aplicación. El tiempo de aplicación de las vacunas Sinopharm y Pfizer es de 21 días. De Sputnik V y AstraZeneca tienen tiempos muy diferentes. Ahora, justamente por estos tiempos cortos que se tienen, cuando nosotros recibimos un lote de vacuna, vienen garantizadas la primera y la segunda dosis. En el caso de Sputnik V, por ejemplo, Pedro, nosotros hemos ido recibiendo primeras dosis priorizadas para poder llegar a una mayor cantidad de la población. Pero también estamos viendo con Cancillería que ya en el siguiente mes van a estar llegando ya las segundas dosis para poder ir inmunizando a la población de manera gradual. Bueno, entonces quiere decir que con Sputnik y AstraZeneca, que tienen un mayor tiempo de espera para la segunda dosis, no habría problema, eso estaría garantizado porque usted dice van a llegar los lotes. En el caso de Sinopharm, usted dice llegan al mismo tiempo, la primera y la segunda. Vale decir que todos los que se vacunaron con Sinopharm no tendrían que preocuparse, doctora, porque su segunda dosis está ahí, está guardada y eso está garantizado. Así es, todos los que se han vacunado con Sinopharm tienen la segunda dosis garantizada. Y mira, la decisión que se ha tomado esta mañana también en el gobierno central es justamente utilizar una fracción de las segundas dosis de Sinopharm que corresponden a estas primeras dosis que todavía no se han aplicado, entonces sus segundas dosis, utilizarlas como primeras, porque ya sabemos que el 23 están llegando un nuevo lote de las vacunas de Sinopharm, 1.000.000 de dosis que van a permitirnos solapar y poder seguir avanzando. Mientras más personas tengamos vacunadas, más personas tenemos protegidas. Doctora, al César lo que es del César. Y acá en Herbol no tenemos ningún problema en destacar cosas, criticar, tenemos que ser valientes para ambas cosas. Nos dan un reporte desde el Instituto Americano, doctora Castro, y a esta hora nos dicen que ha mejorado notablemente la situación con relación a lo que ocurría ayer, que eran filas hasta el túnel, reclamos. Hoy, a esta hora, nos dicen que ha mejorado notablemente la situación, la fila ya es mucho más corta y parece que se va a retomar el ritmo de una total fluidez. Quería comentarle eso, doctora, en términos de honestidad y además reflejar lo que está ocurriendo en este momento en la realidad, en los hechos. Ojalá que la figura sea la misma en los otros puntos de vacunación. Ese detalle quería mencionar y no dejarlo pasar, doctora Castro. Doctora, de este 1.470.833 personas total Bolivia que ya han recibido hasta el momento su primera dosis, la gran mayoría de este grupo, de esta cifra, doctora, ¿qué vacunas recibieron? ¿La Sinopharm, la Sputnik? ¿Ese dato lo tiene, doctora, por favor? En realidad este es el total de 1.470.833. Están justamente todas las vacunas que han ido llegando. Está Pfizer, están las del mecanismo COVAX, están las de las compras bilaterales. En realidad, Pedro, están absolutamente todas las vacunas aquí sumadas. Usted decía que en el caso de Sinopharm hay una buena cantidad de vacunas, pero ante la gran demanda, ustedes están confiando en que el lote de Sinopharm va a llegar y no va a haber ningún problema, que se podría, ustedes han instruido que se vaya usando lo que estaba guardado como la segunda dosis para las personas que necesitan su segunda vacunación. ¿Ustedes creen que no va a haber problema y pueden comenzar a usar esa segunda dosis para los que están yendo por primera vez porque tienen la certeza de que el lote va a llegar y los de para la segunda dosis no va a faltar vacunas? Así es, Pedro. Nosotros hemos hecho ayer un análisis muy minucioso de esta información
Y como tú dices, siempre es importante ser muy responsables con todas las acciones que se vayan a asumir. Nosotros hemos tenido anoche un gabinete, uno de los gabinetes COVID, donde nosotros los viceministros también participamos, y se ha hecho este análisis, nos hemos sentado con Cancillería, nos hemos sentado con los otros ministerios, y Cancillería ya nos ha dado las fechas y las cantidades de vacuna que van a llegar. Cuando nosotros tenemos esa confirmación, podemos ajustar justamente toda la logística para la recepción de las mismas, la cadena de frío necesaria, y también nos permite ir trabajando con los diferentes departamentos para que ellos vayan avanzando la microplanificación. Pero además en este caso, teniendo la confirmación y la fecha de llegada, y si nosotros empezamos a utilizar las segundas dosis como primeras dosis de este grupito de primeras que tienen ahorita sus segundas dosis, solamente de este grupito, tenemos el tiempo suficiente para poder llegar a los 21 o 23 días para poder aplicarse la segunda dosis. Inclusive, si es que hubiera un retraso y no llegara en el 23, llegara en el 24, igual estamos dentro del margen de tiempo. Esto es muy importante. Estamos tomando justamente todas las previsiones para poder tomar esta decisión. Doctora, en este gabinete de salud, me parece importante que tuvieron ayer, ¿qué otras decisiones centrales se han tomado, doctora Castro? Hacemos un análisis muy minucioso sobre un punteo que se tiene. Siempre tenemos una agenda a tratarse. Se tratan temas como el oxígeno, los avances que tenemos, medicamentos, vacunas, llegadas de nuevas vacunas, avance en el plan de vacunación. Hacemos una presentación también de la situación epidemiológica y en base a eso se van programando también todas las acciones que se van desarrollando. Tiempos necesarios, por ejemplo, estamos en el mejor tiempo en este momento para ir avanzando con la vacunación de primeras dosis. También se me permite hacer una presentación de la información científica, por lo tanto siempre voy actualizando la información en base a los nuevos artículos científicos que van saliendo en las diferentes revistas que son importantes, sobre vacunas, el avance que se tiene sobre otro tipo de instrumentos, por ejemplo, vemos también en el análisis científico de algunos medicamentos que se están proponiendo en algunos lugares, terapias o protocolos, y aquí los vamos presentando también para que todos podamos tener la información. También ahí se emiten las recomendaciones necesarias. Por ejemplo, hablamos con educación y le decimos la coyuntura epidemiológica para que ellos vayan a tomar justamente las decisiones en tener las clases, sobre todo en este momento, a distancia. Entonces, siempre hay diferentes momentos para poder tener y tomarse estas decisiones. Además, muy importante también es el análisis que hacemos a nivel de municipio. Entonces, tenemos otro tiempo para poder hacer nuevamente la presentación del índice de alerta temprana, por ejemplo. Doctora, para ustedes la posibilidad de una cuarentena rígida no es necesaria, no es factible, aunque algunos gobiernos subnacionales han decidido por lo menos ya en fin de semana aplicar cuarentenas rígidas, cerradas. Creo que es más importante, y mira, yo te lo voy a decir en el ámbito personal, ¿ya? En lo personal, por las reuniones que hemos estado sosteniendo nosotros con los expertos virólogos de Europa con quien nosotros nos relacionamos, hemos visto que no es tan recomendable una cuarentena rígida total, donde vayas a meter a todas las personas a su domicilio y estén completamente encerrados, porque las cargas virales tienden a concentrarse. Por ejemplo, si yo estoy enferma, y sabemos que ahora las nuevas variantes generan una mayor carga viral porque se multiplica más rápido, porque el virus se adhiere más rápido al receptor. Yo voy a llevar una alta carga viral a mi casa y por lo tanto en casa, encerrados todos sin posibilidad de salir, vamos a empezar a generar contagios también en el domicilio. Y no vamos a hacer uno, sino vamos a hacer dos, tres que vamos a terminar necesitando atención médica. Creo que es mucho más importante ahí, Pedro, asumir otro tipo de medidas. Esto lo hablábamos también con los doctores de Alemania, de Europa, los expertos, y decían, lo más importante es que ustedes tengan medidas que signifiquen un control de aforo. Los restaurantes donde ustedes están almorzando, por ejemplo, las heladerías donde estamos llevando a los niños, o algún lugar, son lugares que están cerrados, ¿ya? El distanciamiento social es efectivo, cierto, pero además de eso tenemos que trabajar en condiciones de ventilación. Y mira, Pedro, hace un momento me escribía justamente uno de los docentes de la universidad de la UMSA que resulta que es experto en seguridad industrial, y hace un momento en esta pausita que tuvimos comentábamos con él justamente la importancia de la ventilación.
La ventilación es muy importante. No es lo mismo que yo esté encerrada en un lugar con personas infectadas a que yo me los encuentre, por ejemplo, por casualidad a una en la calle, porque obviamente tenemos un flujo de aire que me va a permitir tener un mayor campo de seguridad. Creo que eso es importante que lo entendamos. Pero además la tarea de los gobiernos subnacionales ahorita es mucho más importante inclusive. Controlar no solamente el aforo de restaurantes, sino también ver que las personas o que hayan personas que estén controlando, como te decía hace un rato, yo a veces tiendo a ser pesada en alguna de las filas cuando voy acompañando la vacunación o en el mercado cuando me toca ir a comprar igual mis cosas, porque ando detrás de la gente. Importante que la gente utilice el barbijo de manera correcta, que tenga el barbijo desde la nariz hasta la base del rostro, cubriendo por completo la nariz y la boca. También que ellos verifiquen que los espacios públicos tengan acceso a agua, que tengan jaboncillo para que las personas puedan hacerse un correcto lavado de manos, que tengan acceso a soluciones desinfectantes en aquellos espacios y además que la disposición de mesas y demás esté pues cumpliendo los protocolos de bioseguridad. El distanciamiento social es muy importante, pero también lo es la ventilación en este tipo de espacios. Doctora, le voy a hacer una pregunta y voy a, seguramente, si es que usted así lo desea, recoger un criterio personal suyo. Y si quiere usted me responde, doctora, y si no, tal vez prefiere no hacerlo, está en todo su derecho, pero luego de las recomendaciones que ha hecho usted, doctora, muy importantes, me parece pertinente esta pregunta, por lo menos para conocer su opinión. Esta fiesta del cumpleaños del comandante en jefe, nada menos que de las Fuerzas Armadas, en un salón, no sé si le merece algún criterio, doctora, o no sé si es el mejor ejemplo que podríamos tener los ciudadanos, doctora Castro. Mira, yo no me voy a ir tanto por las personas y saben que yo soy bien crítica y soy bien honesta y transparente. Yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de acontecimiento social en esta coyuntura. Y te lo digo, mira que yo vivo en la zona sur y tengo aquí personas que se les ocurre hacer en fin de semana fiesta. Y veo a los jóvenes también en las noches cuando llego. Yo a mí lastimosamente me toca llegar a casa cerca a la 1, 2 de la mañana cuando termino de las reuniones, termino de coordinar con la gente, termino de firmar mis papeles. Estoy volviendo a mi casa y veo en la gente jovencitos que están totalmente embebidos en alcohol, no tienen barbijo y encima se están peleando en las calles. Entonces, realmente son situaciones que se tienen que controlar. Ahora, tenemos diferentes fases de control. El primero está en casa. Así es, cierto, Pedro. El primero está en el domicilio. Yo en casa me pueden decir que soy una tirana, que no dejo salir a mis papás, que no les dejo ni hacer nada. No importa. Del mercado me encargo yo. Vamos nosotros al mercado. Yo dejo que ellos estén tranquilos en casa con mi hija, que ellos tengan el menor contacto, que salgan lo estrictamente necesario. Les controlo y les enseño cómo ponerse el barbijo. Les digo qué pueden y qué no pueden hacer. Y aquí mi familia también pues está estresada. Quieren reunirse con sus amigas, con el tecito de las amigas, quieren reunirse con los otros parientes, pero en este momento no se puede. Es importante que empecemos siempre en casa con este tipo de información. No dejemos que nuestros hijos, nuestros jóvenes estén así en las calles. Es muy importante que entendamos también los jóvenes que cuando nosotros nos exponemos, estamos tenemos alta probabilidad de llevarnos el virus hasta nuestras casas. Y en nuestras casas tenemos gente que nos espera, Pedro. Todos tenemos a alguien que nos espera y por ellos tenemos que ser muy responsables. Bueno, doctora, yo coincido plenamente con usted y este es mi criterio periodístico. Mire, tenemos en una entrevista a la viceministra haciendo recomendaciones, pidiendo prudencia, aconsejando a la población, y no es pues dable, doctora, que autoridades de alta jerarquía como jefes militares estén festejando un cumpleaños en un salón. No era esa una casa particular, doctora, era un salón. Y peor todavía, escuchar a otras autoridades intentando justificar ese hecho, indicando que no era una cuestión privada, poquitos eran. Por favor, doctora, yo coincido plenamente con su criterio, doctora Castro. Acá nada de fiestitas, ni afuera, ni dentro de la casa, ni en el saloncito, ni en el livincito, en ningún lugar, doctora. Apoyo plenamente su criterio, pero realmente me indigna que mientras hay preocupación de unas autoridades en esta línea, otras hagan lo contrario y de paso existan otras que las justifiquen. Pero bueno, en fin.
Cada quien hace su propio infierno, doctora, y sabrá cada autoridad lo que hace y el ejemplo que nos da como población. Doctora, mi última consulta. En el peor momento de esta pandemia, yo sé que esto es un poco especulativo, pero sé que también ustedes manejan datos serios. Se dice que el peor pico de esta tercera ola será a mediados de este mes. No sé si los 2.800 casos que hemos tenido, por ejemplo, ayer, en ese peor momento se duplicarán, se triplicarán. ¿Qué podríamos esperar, doctora? ¿Tienen alguna proyección sobre esto ustedes? Sí, Pedro, te cuento que justamente ayer estaba haciendo la proyección de la información, la presentación de estas proyecciones en nuestro gabinete y tenemos la información. Nosotros cada lunes tratamos de tener toda la información al día cuando hacemos el cierre de la semana epidemiológica. Y mira, yo te puedo decir que en tendencia, nosotros vamos viendo, de acuerdo a los pronósticos, que como país vamos a entrar próximamente ya en una meseta. Es decir, que vamos a tener una semana, tal vez 2 semanas máximo, estaríamos entrando ya en la meseta. Pero también es importante entender, Pedro, que en este momento, y dada la coyuntura que estamos viviendo, no podemos hablar necesariamente como país. Tenemos que hablar por región, porque cada región ha tenido un comportamiento muy diferente. Por ejemplo, te doy el pronóstico que se tiene para esta semana. Se ha visto que Chuquisaca todavía va a estar en un incremento de casos. Es muy importante que Chuquisaca vaya asumiendo los controles necesarios para poder reducir y aplanar esta curva. La Paz en este momento también está con una tendencia hacia el ascenso. Es importante que La Paz también tome los recaudos necesarios, principalmente y fundamentalmente las medidas básicas de seguridad que te decía hace un momento, las 3 M's. Manos, máscara y metros de distancia, y ahora van a ser las 3 M's más B, porque la ventilación evidentemente es fundamental. Cochabamba, pese a esa escalada de casos que ha tenido y que ha tenido un comportamiento exponencial en las últimas semanas y nos ha dado grandes sustos, vemos que Cochabamba va a tender ya a estabilizarse para poder entrar en lo que ya habría vivido o está viviendo, que va a ser una meseta, y posteriormente ya entra hacia el descenso. Oruro en este momento vemos en la tendencia que se está yendo ya en una desescalada. Lo mismo ocurre para Potosí, para Tarija, y Santa Cruz también tiene un leve incremento pronosticado para esta semana. Es muy probable que, dadas las características de las últimas 3 semanas epidemiológicas de Santa Cruz, ya estén ellos viviendo una meseta. Van a tener un leve incremento aún y posteriormente se van a ir ya hacia la desescalada. Lo que nos llama la atención es Beni y Pando, que en este momento, de acuerdo a los pronósticos y el comportamiento oscilante que han ido teniendo durante estas semanas, no es seguro, pero es importante que ellos vayan tomando los recaudos necesarios. Pese a que han tenido una desescalada, principalmente Pando ha entrado en una franca desescalada, Beni ha estado oscilando, también es el aporte de diferentes municipios que están dando el reporte a nivel departamental, pero ahí es importante que los gobiernos subnacionales pongan mucha atención. Tenemos mucha reticencia a que la población utilice el barbijo en estos sectores. Es importante que los gobiernos subnacionales trabajen mucho en lo que es promoción de la salud para poder generar que la población utilice las 2 herramientas que tenemos. Primero, vacunación. Beni y Pando tienen vacuna para poder seguir vacunando a la población. Y segundo, las 3 M's más B. Manos, máscara y metros de distancia más ventilación, que ya la he pues diseñado aquí en el programa, justamente en Herbol, y ahora va a ser mi nuevo eslogan. Muy bien, doctora. Solo a manera de resumen, estamos acercándonos a una meseta, usted nos dice probablemente unos 15 días más de ascenso y luego vendría la meseta. Sí, más bien ya estaríamos entrando en esa meseta. Es probable que estemos en esa meseta, de acuerdo al comportamiento que hemos ido viendo, por ejemplo, en Beni, en Pando, Cochabamba principalmente, y lo que hemos visto en Oruro. Es posible que esta meseta tenga otras características muy diferentes a la primera y a la segunda, que sean mesetas más cortas en semanas y que tengamos mayor número de casos. De hecho, eso corresponde mucho a lo que se ha estado dando a nivel de la región y también en otros países, justamente por este comportamiento de este virus que va generando estas características.
Doctora, agradezco el tiempo que nos ha dado y sobre todo la información que nos ha brindado y la gentileza que usted siempre tiene con este programa. Que tenga una buena jornada, doctora Castro. Hasta la próxima. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos nuestros periodistas allá en Herbol y siempre recordándoles que nos tienen que seguir ayudando. Ustedes son el pilar fundamental de nuestro plan de vacunación. La gente tiene que estar informada y nosotros no podríamos hacer nada sin el trabajo que ustedes realizan todo el tiempo. Más bien a ustedes, muchas gracias por esta labor. Un saludo, Pedro, que esté muy bien, que tengan linda mañana. Lo propio para usted, doctora María René Castro, la viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, con todos esos datos que nos ha dado. Nos ha dado un dato alentador, la viceministra, tiene que ser alentador. Ella dice, estamos entrando a la meseta, donde ya para lo peor de la cuarta ola y luego vendría el descenso. Ojalá que así sea, es lo que nos ha dicho hoy la viceministra María René Castro.